que viene del numeral 837 y quiere decir crecer o aumentar, del crecimiento de aquello que vive, natural o espiritualmente. Se usa transitivamente significando hacer aumentar dicho de dar crecimiento. Entonces quiere decir que según el significado de esta palabra, para crecer nosotros debemos de tener un aumento en nuestra vida. Tenemos que hacer aumentar las cosas o las tenemos que hacer crecer. Dice, ya sea en aquello que vive naturalmente o espiritualmente. Entonces, cuando hablamos de crecer, estamos hablando de recibir un aumento en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que necesitamos tener un aumento en nuestra vida, quiere decir que tenemos que llegar a una capacidad en el crecimiento, hermanos, de que nosotros podamos entender lo que Dios está pidiendo de nuestra vida. Entonces, para esto, en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, la Biblia dice, el apóstol Pablo habla acerca de lo que es plantar. Dice, yo planté, dice, Apolo regó, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces ahí nos está poniendo claro y de manifiesto, quien da el crecimiento es Dios. Y es un milagro, porque cuando el Señor habla en su palabra, dice, ¿o acaso sabes tú cómo le hace Dios cuando la mujer que tiene al bebé en el vientre, cómo se forman sus huesos y cómo crecen dentro de su vientre? Entonces Dios está hablando de un crecimiento dentro del vientre de la mujer, hermanos, como un milagro. Y entonces llegamos después al crecimiento, ya sea natural o espiritual. Cuando nosotros hablamos de crecer espiritualmente, nosotros llegamos a un punto de decir, tengo que crecer para entender las cosas espirituales. Si no hay crecimiento espiritual, no podríamos entenderlas. Miren, hermanos, hay mucha gente que habla de Dios y no conoce a Dios. Hay, podríamos decir, religiones o sectas que hablan de Dios, pero niegan el poder, niegan la eficacia de Dios, porque no han crecido ellos en su fe, no han crecido en su conocimiento de Dios. Entonces, cuando uno crece en el conocimiento de Dios y en la fe, entonces uno empieza a entender por qué es necesario crecer espiritualmente. Fíjese que si dijéramos, pues crece, y después diga, pero ¿y si después no sé cómo sostenerme porque crecí mucho? Entonces aquí es donde se llega al asunto de que dentro del crecimiento nosotros debemos de tener, hermanos, entendimiento. ¿Cómo crecimos? ¿Quién nos hizo crecer? ¿Y por qué nos hizo crecer también? Entonces, mire lo que dice Deuteronomio 26:5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, dice, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande. ¿Qué más? Fuerte y numerosa. Entonces quiere decir que en nuestro crecimiento nosotros debemos de entender que el crecimiento nos va a engrandecer, pero también nos debe de hacer fuertes. Y no solo nos debe de hacer fuertes, nos debe de hacer numerosos también. Entonces aquí ya llegaríamos nosotros a situaciones donde pensaríamos, bueno, nosotros queremos un ejemplo que dijéramos, queremos crecer como iglesia en número. Ajá. Pero si crecemos en número, pero no estamos bien organizados, pero no estamos bien cimentados, que viene un vientecito y nos bota porque no nos fortalecimos en el crecimiento. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que hay un crecimiento, tal vez es un crecimiento emocional en grupo. Entonces, ¿sabe qué hace Dios cuando hay crecimiento de algo? En lo que es natural, en las plantas, trae la poda. ¿Y qué es la poda? ¿Alguien me puede decir qué es la poda? Le cortan al árbol para que crezca más. Le cortan al árbol todas las ramas secas y le cortan las ramas que tienen plaga, para que el árbol en su crecimiento crezca sano. Entonces podríamos decir que usted diga, no, pastor, yo ya crecí mucho
Creo que ya puedo tomar decisiones firmes, decisiones que me lleven a otros países. Y uno observa a la persona y le dice, bueno, puede ser que sí puedes tomar decisiones, pero a dónde irte tal vez no, porque todavía no has madurado para entender si Dios te quiere enviar a algún lugar. Fíjense que cuando yo me convertí al Señor, el que era mi pastor me quería mandar de pastor a Ecuador. Y yo le dije, pastor, yo lo amo, yo lo respeto y reconozco que usted es mi pastor, pero es que Dios no me ha dicho que yo me vaya a Ecuador. Si Dios me dice, yo le voy a obedecer y me voy a Ecuador. Pero Dios no me ha dicho que me vaya a Ecuador. Entonces se da cuenta que uno empieza a tener un proceso en su vida donde empieza a vivir cambios de crecimiento. Y entonces uno dice, bueno, sí puedo tomar decisiones, pero lo importante es que Dios esté en mis decisiones. Entonces quiere decir que uno está creciendo, se está haciendo fuerte y está entendiendo la voluntad de Dios. Entonces ahí sí podríamos decir que es un crecimiento bueno, porque está entendiendo la voluntad de Dios en su vida. Mire, le voy a contar algo que a mí me pasó. Y en esa experiencia que yo tuve, yo mismo me quedé asombrado, porque yo dije, híjole, lo que le dije a este hombre. Pero fue Dios el que me hizo hablar. Y en ese crecimiento tenemos experiencias, tenemos, hermanos, ministraciones, tenemos traslados a donde Dios nos envía a hacer su obra. Y había una mujer acostada en un sillón. Oré por ella, la ministré, Señor, que ya esté preparada, perdónala. Y llegó su hijo y le dije, mire, si en 2 horas ella no pide comida, prepárese porque en 2 horas se va a morir. Y me fui. A las 2 horas me hablaron, ya se murió. Y entonces usted podrá decir, híjole, esto sí está fuerte, decirle a alguien que si en 2 horas no se para a comer, se va a morir. Si la persona ha madurado, va a decir, no, pues Dios habló y dijo cómo iba a hacer esto. O puede, si no es madura, va a decir, no, el pastor que vino le echó la sal. La maldijo y se murió porque él dijo que se iba a morir si en 2 horas no comía. Entonces, ¿se imagina usted a los problemas que uno se puede meter? Mire, una vez llegué a Cuautla y le dije a mi esposa, háblale a tu abuelita de Cristo porque se va a morir. Háblale de Cristo porque se va a morir. Al tercer día llegó a Cuernavaca y decía, ya falleció mi abuelita. Pero se me levantó un huracán en esa situación de lo que yo dije. Entonces, miren, hermanos, aquí es donde vamos entendiendo. ¿Es suficiente nada más crecer? No es suficiente, ¿verdad? Entonces, miren, aquí es donde dice que Abraham está contando cómo llegó a Egipto. Y está diciendo, y llegué con unos pocos hombres cuando mi padre ya casi era un hombre muerto, dice. Y ahí dice, creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Pero de cuántos? Dice que el hombre descendió con pocos hombres. Entonces aquí es donde vamos entendiendo. Dios necesita multitudes para ganar multitudes. Dios necesita multitudes para ganar grandes batallas. No. Dios necesita pocos porque Él es el que los va a hacer crecer. Dios necesita pocos porque Él es el que los va a fortalecer. Dios necesita pocos porque Él es el que los va a multiplicar. Entonces aquí es donde yo quiero trasladarme un poco más con usted de que el crecimiento es un milagro. Pero ¿cómo lo trabaja Dios el crecimiento? Que usted diga, oh, ya me hice fuerte, oh, ya logré mucho. No, necesitas otros pasos que dar en tu crecimiento para que entiendas cómo Dios forma, cómo Dios da crecimiento, pero ¿qué más hace Dios en ese crecimiento? Bueno, mire, Mateo 6:28. Habla de lo que es el lirio. ¿Cuántos de aquí ustedes que venden flor, los que venden flor, saben cuál es el lirio? ¿O no saben? Sí saben, la hermana Feli, ¿verdad? Allá en la casa de la hermana Cristi he visto unas flores muy bonitas y es el lirio. Se da diferentes colores.
Pero mire cómo dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mire lo que dice, considerad los lirios del campo, dice, ¿cómo crecen? Dice. ¿Alguien sabe cómo crecen los lirios? Y fíjese que para entender el crecimiento, Dios nos manda a considerar los lirios del campo. Fíjense que muchos aconsejan que si alguien quiere poner flores bonitas en su jardín, que ponga lirios. Porque para empezar da unas hojas verdes que le duran todo el año. Pero ahora el asunto es cómo se da su crecimiento. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿cómo crecen las religiones y las sectas? Llevando gente. Un ejemplo, ¿cómo crecen los católicos? Por herencia. ¿Por qué más? ¿Cómo crecen los católicos? ¿Cómo crecieron? Ya no están creciendo. Ahora están decreciendo. Sí, porque el cristianismo está creciendo muchísimo en todo el mundo. Y el catolicismo, mire, va para abajo. Ahora, ¿cómo crecen los mormones? Hola. ¿Qué hacen para crecer los mormones? Hacen baile adentro de sus templos y ahí están las mujeres y los hombres bailando y toda la cosa. Dice uno, ¿eso hacen para crecer? ¿Cómo le hacen los testigos? No quiero decir de Jehová porque ese nombre les queda muy grande. ¿Cómo le hacen para crecer? ¿Cómo le hacen? Andan evangelizando, dando la atalaya. U otros libros. Pero ahora el problema es, ¿si crecen? Porque el crecimiento debe ser físico y espiritual. Ahora, yo cuando pienso en ello, yo digo, espiritualmente no pueden crecer. Porque tienen enseñanzas que van en contra de la misma Biblia. No creen que Jesús es Dios, creen que es un Dios. Si es un Dios, están diciendo que Jesús es Dios pagano, no el Dios verdadero. Creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como un foco. No creen en los milagros. Si no creen en los milagros, no son testigos de Jehová. Porque un testigo debe creer en todo. No dijo Pedro, el apóstol Pedro y los demás apóstoles dijeron, nosotros somos testigos de lo que han visto nuestros ojos y de lo que han palpado nuestras manos, dijeron. Entonces, testigos de los milagros del Señor. Entonces, ¿cómo podemos negar los milagros? Que el diablo es el que hace los milagros. No, hombre, sí, los brujos hacen milagros, el diablo también, pero nunca se van a comparar con los milagros de Dios. Entonces, ahí es donde podríamos decir, ¿qué es mejor? ¿Que Dios te sane una pierna o que Dios te sane el corazón? Dile, hermano, ¿que Dios te sane la vista o que Dios te abra los ojos espirituales? ¿Qué es mejor? Entonces ahí es donde vamos al asunto de entender cómo estamos creciendo, cuál es el crecimiento, porque si no conocemos lo que es espiritual, no estamos creciendo en lo que es espiritual, entonces no estamos teniendo un crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es importante, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios es espíritu. Y los que le adoran, le deben de adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ahora, ¿cómo nos vamos a identificar con Dios si no crecemos espiritualmente? Si no nacemos del Espíritu. Entonces, aquí es donde yo quiero que usted entienda entonces que hay que considerar el crecimiento del lirio. ¿Por qué debemos de considerarlo? Fíjese que el lirio es una planta, les digo, es un animal, no es una planta, que tiene como una cebollita, podríamos decir.
¿Cómo le llamamos? Camote o, bueno, camote o cebolla, una de las dos. Pero cuando lo siembran, ahí lleva todos sus nutrientes. Entonces, esos nutrientes que ya lleva ahí son los que le dan el crecimiento y le ayudan a tener vida. Entonces es ahí donde el Señor dice, consideren el crecimiento de los lirios. Entonces aquí es donde ahora nosotros podríamos decir, ¿por qué Dios dice que consideremos el crecimiento? Porque está diciendo que es una planta que en sí ya lleva sus nutrientes para que pueda crecer. Entonces ahora si lo comparamos con la vida del cristiano, podríamos decir que para que el cristiano crezca, ya debe de traer lo que necesita para crecer. ¿Qué debe traer? Fe, confianza en Dios, seguridad de que Dios está con ustedes. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces por eso el Señor dice, consideren cómo es el crecimiento de los lirios y consideren cómo puede ser el crecimiento que ustedes deben de tener. Miren, yo he observado, por eso la Biblia dice que el pastor conoce a sus ovejas. Y yo he observado algunos de aquí que al principio no aguantaban estar los 2 cultos en la iglesia. Y se tardaban hasta 2 meses para volver a venir. Ahora ya no se tardan 2 meses para venir, ahora están en todos los cultos. Entonces yo digo, ¿qué quiere decir eso? Están creciendo en su fe. Están creciendo espiritualmente. Se están nutriendo con los nutrientes que el Señor ha puesto en sus vidas. Entonces aquí llegamos a un punto de consideración. Por eso es importante que nosotros consideremos cómo se da el crecimiento. Usted va a decir, pastor, con mucha leche también crecen. Sí, con mucha leche se crece, ¿sí o no? Pero a lo que vamos, el asunto es, si nosotros crecemos y en nuestro crecimiento no hubieron nutrientes, puede ser que nuestra vida se acabe a medio camino. Entonces, para que nuestra vida no termine a medio camino, sino que disfrutemos aún más de la vida cristiana y entendamos lo bonito que es caminar con Dios, entonces nosotros necesitamos encontrar los otros secretos o misterios en la palabra de Dios de qué más necesitamos cuando nosotros crecemos. Bueno, Marcos 4:8. Pero otra parte dice, cayó ¿dónde cayó? La parte de la semilla, en buena tierra. Quiere decir que nuestro crecimiento también se basa que nosotros seamos de buena tierra. ¿Por qué de buena tierra? Porque dice que la parte de semilla que cayó en buena tierra, ¿qué dice? Dio fruto. Mire qué está diciendo. Pero la parte que cayó en buena tierra y dio fruto, dice, pues brotó, ¿y qué más? Mire, eso está un poco raro, ¿eh? ¿Se ha fijado que la gente dice que los cristianos somos un poco extraños? Como que nos tienen que escudriñar o examinarnos para entendernos. ¿Cómo que la semilla cayó en tierra? ¿Y qué dice? Oiga, esta semilla está extraña. ¿Cómo que cayó en tierra y dio fruto? Si una semilla cuando cae en tierra, ¿qué hace? De una vez trae ahí una naranja, una manzana, una pera, un durazno. ¿Así nace? ¿Cómo dice aquí? Cayó en tierra y dio fruto. ¿Y qué más? Pues brotó y creció. Miren los pasos del crecimiento. Los pasos que se dan en el crecimiento espiritual. Dice que dio fruto, brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiere decir que también para que nosotros tengamos un buen crecimiento espiritual, también hay una consistencia que debe haber buena tierra donde estamos. Mire, no tierra dura, no tierra de esa que se quiebra de tan seca, sino que es una tierra que es flexible y que se presta para recibir la semilla. ¿Qué da a entender esto? Que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y aprendemos a recibir la palabra, nosotros vamos a dar fruto. Vamos a tener crecimiento. Y no solo eso,
vamos a tener un crecimiento en diferentes niveles, 30, 60 y 100 por 1. Ahí está hablando de una medida, hermanos, de una medida que nosotros tenemos que ir alcanzando. ¿Sabía usted que cuando el Señor, en Apocalipsis 11, el Señor envía a un ángel para que mida a los que adoran en el altar y trae una vara de medir, dice la Biblia? Y entonces al traer la vara de medir le dice al Señor, mide a los que adoran en el altar, le dice. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros, para empezar, debemos de tener una medida, ¿sí o no? ¿Qué medida deberíamos de tener? Dice el hermano que al 100. ¿Cuál es la medida que tenemos que dar cuando empezamos? Según la Biblia. ¿Cuál era la medida que Jesús dio cuando lo llamaron? Mire, 30. Entonces aquí vamos entendiendo nosotros, hermanos, que las medidas tienen un significado en la vida espiritual. Entonces ahí es donde vamos entendiendo, hermanos, yo he crecido, pero no he entendido medidas, va a decir usted. Es como que yo le preguntara, hermano, ¿qué medidas tenía el arca del pacto? No la sabe, ¿verdad? Tiene 30 codos de largo, más 20 de ancho, 20 codos de ancho. Dice que el arca tenía las medidas del Padre, las medidas del Hijo y las medidas del Espíritu Santo. ¿Cuál es la medida del Padre? La medida del Padre es 300. ¿Cuál es la medida del Hijo? ¿Se la acabo de decir? 30. ¿Cuál es la medida del Espíritu Santo? 50. Mire. Entonces ahí vamos a decir, ay, hermano, entonces yo voy a tener un crecimiento con medida. ¿Qué pasa cuando un niño va creciendo? Dice, mire, a ver cuánto hacía era mi hijo, el más chico. Ahora es un chamacote grande, ¿verdad? Ya me rebasó a mí. Pero a cada rato quería que lo estuviéramos midiendo a ver cuánto estaba creciendo cada día. Y se emocionan al saber que están creciendo. Pero imagina si ya no creció. Ay, dice papá, me va a tener que comprar botas todo el tiempo, con tacón alto. No se sienta mal, cuando estemos con el Señor, todos vamos a tener una misma estatura. Entonces, mire, medidas de los que están en la buena tierra. 30, 60 y 100 por 1. Entonces aquí es donde ahora nosotros vamos entendiendo que nuestro crecimiento lo mide el Padre. ¿A los cuántos años de que no caminó con Dios se lo llevó el Señor? A los 300. Enoc tenía la medida del Padre, por eso el Padre se lo llevó. Entonces miren, hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que aprender en medio del crecimiento. Bueno, ahora miren, vamos midiendo el crecimiento. Lucas 1, verso 80. Y el niño crecía, dice. Y ¿qué más pasaba en su crecimiento? Se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces estamos viendo que el crecimiento debe tener fortaleza y debe tener espíritu. Porque entonces si no podríamos decir que si ha sabido que hay gente muy alta en el mundo, pero que tienen deficiencias muy grandes, por el crecimiento tan grande que tuvieron, les vinieron ciertas enfermedades. Pero en el crecimiento que da Dios no hay enfermedad. Hay salud y hay bendición. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque dice que al crecer debe fortalecerse uno. Y debe de llenarse del Espíritu Santo. Eso es algo que debemos de entender, hermanos, que el crecimiento no es solo crecer, sino tener fortaleza y tener llenura del Espíritu Santo. Fíjense que esto es importante. ¿Por qué tener llenura del Espíritu Santo? Porque estamos en los tiempos, hermanos, que Dios va a manifestar mucho poder, grande poder a través del Espíritu Santo. Dice que los ancianos verán visiones. Fíjese, dice que sobre toda carne se manifestará su espíritu. Unos profetizarán, otros hablarán en lenguas.
Entonces aquí llegaríamos a un punto que usted dijera, porque hay iglesias hoy en día que dicen que las lenguas ya no se deben de hablar. Y la profecía ya no se debe de dar tampoco, porque eso fue para cierto tiempo. Y es ahí donde yo le digo a usted que uno debe crecer y fortalecerse y ser lleno del Espíritu, porque el Espíritu nos va a revelar las cosas que son de Dios. ¿Cómo que las lenguas ya cesaron? La Biblia no dice que cesaron. Dice, en aquel día cuando venga lo perfecto, dice. Entonces lo que es en parte se acabará, dice. Está hablando de que se acabarán las lenguas y las profecías. ¿Tendrá chiste ir a profetizar al cielo? Que estemos allá delante del Padre y alguien empieza, así dice el Señor. No, hombre, aquí ya ni profetices y aquí todos lo saben. Ya todos se saben, no es necesario que hayan profecías, pero aquí en la tierra sí. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que al tener un nacimiento espiritual y debe de haber un crecimiento, debe de haber fortaleza y debe de haber llenura del Espíritu. Ahora mire este otro crecimiento. Lucas 2:40. Y el niño crecía, dice, y se fortalecía. ¿Y se llenaba de qué? Entonces, no nada más crecía en una cosa. Se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces, quiere decir que el crecimiento que debemos de tener nos debe llevar a un conocimiento espiritual, donde nosotros aprendemos a entender la sabiduría de Dios, la sabiduría que se habla en misterio. Entonces aquí es donde va a decir usted, no cabe duda que sí estoy creciendo, porque Dios me está revelando algunas cosas. Miren, hermano, yo estaba dormido un día de estos, y Dios me mostraba a través de su palabra lo que eran los frutos del fin. Pero yo lo veía tan claro que yo decía, ay Señor, esa palabra yo no la había entendido, pero qué hermoso lo que me estás mostrando, le decía yo al Señor. Entonces quiere decir que nosotros debemos llegar a un crecimiento, hermanos, donde demos todos la misma medida. Y usted va a decir, hermano, pero eso es imposible porque unos piensan de una forma, otros de otra. En el Señor todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, dice la Biblia. Y al conocimiento de Dios, dice. Entonces quiere decir que aquí es donde llegamos entonces. Aquí dice que el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia que hay un crecimiento, pero no solo de una forma, entonces empezamos a decir, nosotros debemos de entrar a los crecimientos de Dios. ¿Cuáles son los crecimientos de Dios? Se fortalecía, se llenaba el Espíritu. Se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Y crecía la palabra. ¿Qué crecía? ¿Y qué más pasaba? La palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces quiere decir, ¿qué pasa cuando hay crecimiento espiritual? Hay crecimiento en la palabra. Hay crecimiento en discípulos. ¿Saben ustedes que las iglesias que no tienen discípulos, lo único que están haciendo es creciendo en número, pero en puros niños? No hay gente con madurez, no hay gente capacitada, no hay gente que ayude en el trabajo, en la obra del Señor, porque no hay discípulos. ¿Se imagina usted si la iglesia, hermanos, que la Biblia habla de los apóstoles, cuántos miles se reunirían y cuántos serían los discípulos? Que usted diga, hermano, tal vez eran unos 30 como aquí en el discipulado. No, hermano. Había una congregación que le llamaban la congregación de los discípulos. Mire, entonces quiere decir que cuando hay crecimiento, hermanos, de esta forma que estamos hablando, crecimiento que se mide, pero crecimiento, hermanos, también entendiendo las diferentes formas de crecimiento, quiere decir que también crecimiento en la palabra, crecimiento en discípulos. Va a decir usted, hermano, entonces nuestro crecimiento es numérico, pero es de bendición. ¿Por qué? Porque está creciendo la iglesia en discípulos. ¿Cuál es la ventaja que la iglesia crezca en discípulos? Dice la Biblia, sella la ley y el testimonio, dice, en los discípulos.
Quiere decir que la ley y el testimonio no se sella en cualquier persona, se sella en aquellos que han crecido espiritualmente, que han crecido en la palabra también, porque la Biblia dice que hemos de crecer en todo. Y cuando dicen todo, entonces hay muchas formas de crecimiento. Entonces nosotros tenemos que entender las formas del crecimiento que Dios está trayendo a la iglesia y no quedarnos como miopes, hermano, que hay que pegarnos al pizarrón para poder ver las letras, ¿verdad? O pegarnos una hoja aquí para poderla ver qué dice. Entonces, mire, qué grave es eso. Entonces, si nosotros estamos viendo y entendiendo el crecimiento al que Dios nos llama, entonces nuestra visión no va a ser, pastor, fíjese que me dijera Dani, ¿no? Mi llamado aquí ya se acabó, pastor. ¿Por qué, Dani? Porque fíjese que duelen mucho los labios al tocar trompeta. Y se acabó mi llamado a tocar trompeta. Entonces yo creo que aquí ya se acabó todo para mí. Entonces yo le diría, pero es que eso no es todo. Tienes que entender que hay un crecimiento en la palabra. Tienes que entender que hay un crecimiento en discípulos. Tienes que entender que hay un crecimiento ministerial. Tienes que entender que hay un crecimiento en misterios. Va a decir, hermano, entonces estoy en kinder ahorita. Si estás en kinder, le voy a decir yo. Entonces, cuando todos busquemos nuestro lugar en el cuerpo, la habilitación en el cuerpo, la activación en el cuerpo, para que crezcamos en las diferentes áreas, en los diferentes crecimientos, entonces la iglesia se va a empezar a completar como debe ser completada. Podríamos decir, hermanos, en las formas de crecimiento, en todo. Y entonces podríamos decir que la iglesia no va a carecer en necesidades, sino que todos vamos a suplir las necesidades que tiene la iglesia, porque todos tenemos la capacidad para hacer las cosas y suplir las cosas que la iglesia está necesitando, porque estamos teniendo un crecimiento, no solo, hermanos, en fortaleza, no solo crecimiento en fortaleza, no solo crecimiento en el espíritu, sino crecimiento también en sabiduría. No solo el crecimiento en sabiduría, sino también en la palabra. No solo crecimiento en la palabra, sino también en discípulos. Entonces ahora podríamos decir, crecía el número de los discípulos, se multiplicaba. La palabra crecía y el número de discípulos se multiplicaba. Después de crecer, ¿qué pasa? Se empieza uno a multiplicar. Mire, es como que yo le dijera a usted, hermanos, después de abundar, ¿qué sigue? La sobreabundancia. Entonces cuando decimos, por eso es que Dios dice en la Biblia que cuando Dios le habla a los primeros con los que hizo pacto, ¿sabe qué le dijo? Crece y multiplíquense. Crezcan y multiplíquense. Ahora, aquí estamos viendo ya nosotros la forma de crecer. Ahora, 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice. Ahora pensemos, ¿cómo es un niño recién nacido? Indefenso, dice el hermano. Inocente, dice el hermano. Pero en el sentido de, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Hay unos bebés que se la llevan con pudo llorar, ¿verdad? Entonces hay que enseñarles que no debe llorar por todo, ¿verdad? Nada más como quiera algo. Como no sabe hablar, tiene que llorar. Si le duele algo, también llora. Entonces el tutor tiene que conocer por qué llora. Si es por hambre, mire, yo me acuerdo, hermano, con nuestros hijos. En Guatemala le decimos al biberón pacha, o a la mamila, pues, pacha. Yo le decía, pues hay que ponerle 2 pachas. Tenía una aquí y la otra aquí al lado. Se acababa esta y ¿sabe qué hacía? Dormir, ¡pum!, la tiraba. Y se agarraba la otra y se la pegaba. Ay, qué bueno, con este decía yo, mira qué bien, con qué ganas se toma la leche. Entonces, pero, ¿cuál es la reacción de un bebé que tiene hambre? Llora, hermano. ¿Usted ha llorado alguna vez aquí? ¿Y por qué ha llorado? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Por qué ha llorado?
Es que no se llora por cualquier cosa, ¿o sí? Ay, porque mi novio me dejó, pastor. Ay, por eso no se llora, hombre. ¿Verdad que no? Si no era ese, pues. Claro, no le voy a decir que espere el que desfile, ¿verdad? Pero es lo que me refiero. A lo que me refiero es de que tiene uno que aprender a vivir. Entonces, para que nosotros aprendamos a vivir, debemos tener un sano crecimiento. Entonces, por eso la Biblia muestra la característica de un bebé y dice, y lo compara, y dice, lo compara con el cristiano. Ustedes como cristianos, vuélvanse como bebés recién nacidos. ¿Y por qué como bebé recién nacido? Porque un bebé cuando tiene hambre y quiere leche, llora. Entonces la mamá tiene que saber que o se lo pega al pecho o ya trae su bolsa ahí de pachas, hermano, y le pone una vez para que tome leche. Entonces conforme va comiendo, va creciendo. Entonces mire cómo dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quiere decir que si usted no le puede dar pecho al bebé, dele buena leche para que su crecimiento sea sano. No le va a querer poner leche con Coca-Cola, ¿eh? Sí, hermanos, qué bárbaro, sí, Coca-Cola para todo, ¿verdad? Entonces, para que tenga un sano crecimiento, quiere decir que usted debe de desear la palabra y debe de aprender a identificar. Ahora le pregunto a usted, ¿un bebé identifica la leche desde bebé? A ver. Fíjese, hermano, su estómago. Una vez un hermano iba a tirar una cubeta de 20 litros de leche calostro, hermano. Y la veo y le digo, no, hermana, ¿qué está haciendo? No la tire, por favor, yo tengo unos becerros en mi casa, le digo. Y estos hijos estaban chiquitos, hermano. Es el calostro, pastor, voy a tirarlo. No lo tire, le digo, es lo mejor de la leche, le dije. ¿Cómo lo va a tirar? Le digo, es lo mejor de la leche. Ahí vienen las defensas del becerro. Ahí viene todo lo que lo va a nutrir. Es como la mujer, cuando tiene mucha leche no la puede estar tirando. La envasa y la pone en el refri. Y cuando el bebé tiene hambre, tráiganla del refri. Y no va a tirar lo que lo va a nutrir, lo que le va a dar defensas. Quiere decir que en el crecimiento debemos de crecer nutridos, con defensas. Miren, hermano, con defensas. Hermanos, es triste, pero yo creo que hay cristianos que no le dieron buena leche. Sí, porque no saben cuidar su vida espiritual. Mire, es tremendo. Hay veces que como pastores tenemos que hablar y decir, cuidado con esto. Dios me habló, no hagas eso. Ten cuidado. Quiere decir, ¿qué comiste? ¿Qué te dieron cuando naciste? Que no te sabes cuidar. Entonces ahí es donde llegamos al punto de ser un bebé no quiere ser indefenso. Un bebé tiene defensas fuertes cuando le dan buena leche. Un hijo de Dios que se convierte al cristianismo de todo corazón y lo que se le da en la iglesia es con un cuidado delicado, que oiga buena palabra, se va a saber defender en la vida y se va a saber cuidar en la vida. Pero si su crecimiento fue enfermizo, porque cuando nació lo que le dieron fue un agua de horchata, y todavía horchata es buena, hermano. Le dieron un sobre de esos de, ¿cómo le llaman? Culé, le decíamos nosotros. ¿Cómo le dicen? Tango, sí, de esos así. ¿Qué defensa va a tener, hermano? ¿Se imagina? Entonces aquí es donde vamos al punto ahora. Tu crecimiento debe ser sano. El multiplicarte debe ser sano. El triplicarte debe ser sano, porque fíjense que cuando ya uno crece, Dios dice, ahora multiplícate. Mire,
Quiere decir que una iglesia, para saber que es buena, no hay que agarrarla grande. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Con ustedes voy a empezar, con 5. 5 pastores, sí, con ustedes. A ustedes les voy a dar buena palabra. A ustedes los voy a educar. A ustedes les voy a dar sus cuerazos de vez en cuando. A ustedes los voy a disciplinar. A ustedes les voy a enseñar cómo seguir al Señor. Y cuando ustedes se afirmen, crezcan, se fortalezcan, se llenen del Espíritu, se llenen de sabiduría, ustedes, su crecimiento va a ser tan bueno que van a venir otros 5 como ustedes. Ya son 10. De esos 10 van a ser 20. De esos 20 van a ser 40. De esos 40 van a ser 80. De esos 80 van a ser 160. Pero hermanos, en un sano crecimiento. Muchas veces creemos que para que una iglesia crezca es que hay que abarrotarla de gente. Hay que darles, ¿cómo le llaman? Aguinaldos, hermanos. ¿Sí saben cuáles son los aguinaldos, ¿verdad? Esas bolsitas de din don dan. Entonces quiero que usted entienda. Una iglesia que tiene un sano crecimiento no se enfoca a hacer posadas. ¿O sí? No está enfocado en actividades para entretener gente, sino que se enfoca en actividades para alimentar gente. Muy diferente. Salvar almas, alimentarlas, plantarlas. Por eso, como dijo Pablo, yo planté, dijo. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor, dijo. Entonces, mire, quiere decir que los cambios, los efectos que sientas en tu vida dentro del cristianismo, tienes que entender que vienen de Dios, no de los hombres. Y entonces vas a decir, he crecido, he madurado, creo que ahora ya me sé defender en la vida. Gracias a la buena leche, a la buena doctrina que me enseñaron. Y es que esa doctrina va acompañada de milagros, hermano. Va acompañada de poder. Va acompañada de señales. ¿Se imagina usted que nosotros dijéramos, yo soy testigo? ¿Testigo de quién? De Javier, decía un hermano por ahí. Si eres testigo de Dios, las señales te tienen que seguir. Ah, no, pero es que solo el diablo hace milagros. Que el Señor reprenda al diablo. El diablo es un mentiroso. Dios hace milagros verdaderos. Y se lo está diciendo alguien aquí que está de pie. Mire, yo iba a quedar paralítico a los 16 años. Me atropelló un carro. Por milagro de Dios quedé vivo. Nunca se lo había dicho, ¿o sí? Me zafó los huesos de la cintura, los huesos de las rodillas, me lastimó la columna. Bueno, y con un parche por acá que parecía mapa, hermano. Un raspón, pero fuerte, fuerte en la cara. Y yo entiendo que si estoy en ministerio es porque Dios ya me había escogido desde el vientre de mi madre. Pero como el diablo trató de destruirme muchas veces. Y los doctores me rodearon y me dijeron, no podemos hacer nada por ti. Y yo me puse a llorar, dije, 16 años, ya no voy a poder caminar. Y una joven entró con una libretita. Vengo por si alguien quiere que oremos por él, porque en ese hospital había una iglesia adentro, cristiana. Gracias a Dios. Porque ya un ratito vamos a reunirnos para orar por todos los enfermos. Y yo me acuerdo que no podía mover nada más. Le dije, yo el de la cama número tal, quiero que ore por mí. Se acercó a la cama. Ahora le puedo decir, gracias a Dios. Yo puedo hablar de un Dios poderoso, que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Que cuando los médicos dicen, ya no se puede, Dios dice, sí se puede. Sí se puede. Miren, vamos a estar viendo milagros aquí muy bonitos. En Cuernavaca una hermana le decía, ¿para qué vienes? Si ya te dijimos, tú no puedes tener hijos. ¿Y sabe qué hacía yo? A ver, hermana. Y le señalaba, ¿cuántos hijos tiene? 4, venga para acá. Hermana, ¿cuántos? 6, venga para acá. 4, 7, venga para acá. Ahora, venga, hermana. Hínquese ahí. Dígale, lo que tenemos te damos.
concibe en el nombre de Jesús. Y al marido también. A ver, hermano, ¿cuántos hijos tiene? Una docena. Ay, de esos quiero aquí, le decía yo. Y pongo a todos los varones a orar por el hermano. Lo que tenemos te damos, hermano. Lo que tenemos te damos. Quedó embarazada la hermana. Ahí anda el chamaco, a veces no lo aguantamos en la iglesia. Porque siempre anda corriendo. Pero lo que quiero que usted entienda, que Dios actúa. Mira, una vez vi una hermana, le digo, ven, tienes problemas en tu matrimonio, ¿verdad? Sí, hermano. Mi esposo ya me está dejando. ¿Te está dejando? Ven, vamos a orar. Dios te va a dar un hijo. Y oramos. Yo en el primer. Y después no se podía detener. Tiene hijos a cada rato. Hijo, le dije, yo le hubiera dicho que uno nada más. Teniendo más hijos, hermano. Pero mire, ahí es donde yo le quiero decir a usted que cuando Dios hace crecer algo, lo multiplica. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Es grande, hacedor de maravillas. Para Él no hay imposible. Entonces, mire, hermano, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Usted va a decir, hermano, hay leche espiritual, no es altura, ni Lala, va a decir usted. No, ni Lala, ni Lelo, ni nada. Es, hermanos, es leche espiritual. Es la doctrina que enseñamos, la palabra que enseñamos. Esa es la leche. Y hay que cuidar que no vaya adulterada. Que cuando usted la reciba, diga usted qué pureza de palabra, qué bendición. No la manipularon para sacarme dinero, no la manipularon para chantajearme. No, nada de eso. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre, hermano. Nosotros necesitamos entender que cuando crecemos, crecemos en varias cosas. Hasta tu carácter crece. Hasta tu forma de ser crece. Entonces, mire, ya están diciendo que ya se acabó el tiempo. Hay un diccionario también que traduce palabras hebreas y griegas que se llama Suazo. En este diccionario también está la palabra ausanomai, que viene de ausano también, es griega. Y también está la del 837 del Strong, que crecimiento es incrementar algo, es propagar algo, es extender algo, es causar el incremento, es crecer, dicen plantas igual o humanos. Entonces miren, en 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y paga al que come, dice, proveerá. ¿Y qué más hará? Multiplicará, dice. ¿Qué más hará? Multiplicará vuestra sementera, dice. ¿Y qué más? Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces quiere decir que cuando habla de crecer, dice que después de crecer seguimos con multiplicarnos. Y después de multiplicarnos sigue con aumentarnos. Dice, mire hermano, aumentará los frutos de justicia en vosotros. Quiere decir que entramos a un nivel de vida espiritual donde Dios hace milagros en el crecimiento, que aumenta en nosotros los frutos de justicia. Quiere decir que hace milagros, empezamos a vivir como justos y a hacer las cosas correctamente en la vida. Ya no andamos haciendo cosas por locura, ni por malicia, sino que andamos haciendo las cosas correctamente porque queremos que Dios nos convierta en mejores personas que están entendiendo el propósito de Dios. Bueno, como dicen que ya terminé y si no termino. Génesis 35:11, mira, ahí voy a terminar. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Esa palabra significa yo soy el todopoderoso. Y mire lo que dice. ¿Cómo dice? Crece, le dice. Y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. Miren, hermanos, quiere decir que si nosotros hemos creído en el Dios Todopoderoso, no creamos que solo debemos de crecer en un negocio,
crecer en las finanzas, crecer en posesiones de tierras, de casas. No, dice, crece y multiplícate. Sé un conjunto de naciones y que salgan reyes de tus lomos. Quiere decir, hermanos, que este crecimiento que Dios nos está hablando es un crecimiento donde nos vuelve gente importante, gente útil y gente que, como ha crecido en diferentes áreas y en diferentes formas, Dios le da la capacidad de gobernar. Ahora, si alguien crece de una forma, pero no crece en frutos de justicia, ¿podrá gobernar? No, hermanos. Usted sabe que el mundo gobierna con trampas, gobierna con mentiras, gobierna con muchos males, pero en Dios no. En Dios, si nosotros queremos aprender a gobernar, tenemos que dar frutos de justicia. Tenemos que tener formas de crecimiento que nos han capacitado para saber desempeñarnos en muchas cosas. Entonces, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos el crecimiento y la multiplicación y los aumentos que Dios nos quiere dar. ¿Usted quiere crecer? Póngase de pie. Dígale al Señor, Señor, aquí estamos en tu casa. Mire, yo me sentía tan malo y que yo creía que no les iba a poder predicar. Pero gracias a Dios ya terminé. Ahora digámosle al Señor, Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos amas y porque tú quieres darnos lo mejor. Dígale al Señor, Señor, yo vine a tu casa hoy y quiero que me des lo mejor. Abra sus ojos, sus